44 Licking Pike, Wildar, Kentucky. Su historia comienza en 1850, cuando el sitio sirvió como matadero y empacadora de carne. Está situado a las orillas del río Licking, uno de los pocos ríos que fluyen hacia el norte. Se suponía que los restos de los animales sacrificados debían ser contenidos y transportados para su incineración, pero en cambio, la sangre y los restos de los animales sacrificados se rasparon en un agujero en el sótano, donde se dejaron pudrir. Debido a esta particularidad y a la sangre vertida en el matadero, atrajo a numerosas sectas de corte satánico que llegaron a realizar innumerables rituales tanto cerca de la actual discoteca como dentro de ella. Una joven de la localidad fue asesinada por 2 adoradores de Satanás en 1896. El nombre de la víctima fue Pearl Bryan. Alonso Wowling y Jackson Scott, de 28 años, ambos estudiantes de odontología, autores confesos de este crimen, reconocieron haber asesinado a la joven seccionándole la cabeza, para ofrecérsela al príncipe de las tinieblas. La cabeza jamás fue hallada y sus asesinos jamás llegaron a confesar dónde la habían dejado. Otra historia dice que Scott embarazó a la joven mientras visitaba Kentucky durante el verano. Sin saber qué hacer, reclutó a su compañero para ayudar a realizar un aborto a la joven, un procedimiento ilegal en ese momento. Los estudiantes tenían acceso a equipos médicos y trabajaban regularmente con cadáveres, por lo que es lógico que se sintieran bastante confiados. Sin embargo, entraron en pánico en el último minuto y en su lugar decidieron cortarle la cabeza y arrojar sus restos en el pozo del matadero abandonado. Ambos hombres fueron sentenciados a muerte. Cuando se les ofreció conmutar la pena por cadena perpetua, ambos rechazaron esta posibilidad ya que temían que Satanás no estuviera satisfecho, por lo que un año después del horrible crimen ambos fueron ahorcados. Uno de ellos, Alonso Wowling, prometió volver a buscar venganza sobre sus verdugos. El matadero cerró antes de 1900. El lugar fue abandonado y permaneció así hasta que alguien convirtió la propiedad en un hotel en la década de 1920. Otras personas también murieron ahí en extrañas circunstancias, que fueron documentadas por las autoridades de la época. Ya en el siglo XX, más concretamente en los años 50, el matadero pasó a ser un bar, un Hard Rock Café, que escondía un casino ilegal de la mafia entre sus paredes. Durante el tiempo en el que este recinto fue un casino, varias personas, sobre todo prostitutas, fueron asesinadas entre sus paredes. El dueño del club tenía una hija llamada Joanna, que era bailarina en el club. Se enamoró perdidamente de Robert Randall, uno de los cantantes más populares. Una vez que se descubrió que estaba embarazada, su padre hizo ahorcar al amante de su hija en el camerino de la discoteca. Incapaz de recuperarse de la tragedia, Joanna supuestamente se suicidó tragando veneno. Después de varios tiroteos el lugar cerró y desde entonces era considerado como maldito. El sitio pasó a convertirse en otra discoteca, antes de ser Baabi Maki su dueño. En el año 1978, antes de que su actual propietario se hiciera con el local, la policía tuvo que intervenir a la fuerza en una disputa dentro de la discoteca, con el resultado de una persona muerta. El local fue clausurado, hasta que Baabi Maki compró el sitio para llamarlo Músicas del Mundo. Para entonces muchos ya habían asegurado haberse topado con fantasmas, como los de los asesinos de la joven Bryan e incluso ella misma, en busca de su cabeza y también el espíritu de Joanna. Justo dentro de la puerta de Baabi Makeis, un letrero dice: Advertencia, se informa que este establecimiento está embrujado. La gerencia no es responsable y no puede ser considerada responsable por las acciones de los fantasmas / espíritus en estas instalaciones.
El pasillo de entrada está lleno de recortes de periódicos que informan sobre sucesos extraños dentro del bar, así como artículos que detallan los crímenes que perpetraron algunos de los fantasmas del lugar mientras aún estaban vivos. Son muchas las personas que han sido testigos de los fenómenos paranormales que acontecen en este lugar. La mayoría de ellos atestigua que la vieja Aracoula toca canciones que no están dentro de la máquina. Algunos testigos incluso han afirmado que ésta ha sonado incluso estando apagada. Otras personas afirman haber escuchado su nombre sin que nadie estuviera detrás de ellas. Una de las leyendas más extendidas es que a los espíritus de este sitio, tanto fantasmales como demoníacos, les gusta poseer a la gente. En el libro La puerta del infierno, Terror en el World Music Baabi Maki S., de Douglas Hensley, el autor consiguió una declaración jurada de 29 personas que se habían topado aquí con diversos fenómenos extraños. Una de estas declaraciones fue la realizada por la esposa de Baabi Maki, Janet, quien aseguró que había sido empujada escaleras abajo por una fuerza invisible. El músico y propietario del local siempre se ha mostrado escéptico hacia estos temas. La posesión más famosa que se ha producido en este lugar fue la de Carl Lawson, uno de los empleados del bar que también tuvo su residencia en Baabi Maki S. Este hombre antes de su posesión fue atacado en ciertas ocasiones por fuerzas que era incapaz de ver. Un tiempo después de estos ataques, Lawson fue poseído y tuvo que ser exorcizado por el reverendo Glenn Coe. Una vez Baabi Maki vio el vídeo del exorcismo de Carl Lawson, decidió que en el local se practicara un exorcismo. El mismo religioso que liberó a Lawson se encargó de realizar un exorcismo al sitio sin que éste tuviera resultado, debido a que, según ha confirmado, las energías malignas del sitio son muy poderosas. Tras ver que los sucesos seguían ocurriendo, Baabi tomó la decisión de derribar el antiguo Baabi Makeis para reconstruirlo en una parcela colindante que también era de su propiedad. Como no quiso cerrar, para no perder dinero, antes de derribar el viejo edificio, decidió construir el nuevo. Estos planes jamás llegaron a funcionar, ya que, un día de repente apareció una grieta muy larga y profunda que impidió que las obras del nuevo Baabi Maki S se llevaran a cabo. Incluso un trozo de techo cayó sobre él, cuando estaba hablando de derribar el edificio, ocasionándole alguna herida leve. El sitio ha sido varias veces investigado por distintos grupos de investigación paranormal. En ninguna de estas investigaciones sus componentes quedaron indiferentes, llegando incluso a ser agredidos por las fuerzas demoníacas que habitaban el lugar. Algunos investigadores incluso han visto cómo, tras estar en Baabi Maki S, comenzaban a ocurrir cosas en sus propias viviendas.